que ella tiene en el trabajo de niños y niñas con TEA es más bien definir, ¿cierto?, qué es el TEA que nosotros tanto mencionamos y cuáles son las señales de diagnóstico temprano que podemos ir identificando en las distintas etapas del desarrollo de los niños. Pilar, todo suyo. Es una dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, que es la interacción social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas, de actividades, dentro de lo cual se incluyen las restricciones sensoriales. El autismo es una constelación de varios síntomas debido a una disfunción del sistema nervioso central, con grados variables de intensidad que traduce un trastorno profundo de la conducta, con síntomas centrales que lo definen. Esto es la definición más actualizada de lo que es el trastorno del espectro autista, ¿ya? Y lo pueden encontrar en el DSM-5. Me gustaría también acotar que hoy día no voy a utilizar un lenguaje con mucho tecnicismo. Me gusta que todos podamos comprender a cabalidad de lo que vamos a hablar. Si hay algún colega que necesite o le gustaría complementar información, no tengo ningún problema en que se contacte conmigo. Yo le puedo enviar todos los documentos de los cuales recopile información. Bueno, en ese sentido, y siguiendo la idea de Pilar, justamente este en vivo está focalizado a las familias y a las personas que de pronto nosotros queremos convocar a toda la comunidad, porque tenemos familias que tienen alguna persona con trastorno de espectro autista, puede ser hijo, puede ser sobrino, primo, nieto, pero también está la comunidad, los compañeros de curso, los vecinos, la persona del almacén, y no lo estoy diciendo como broma, lo estoy diciendo muy en serio. Entonces, para nosotros es súper relevante el informar. Tú acá mencionabas, Pilar, entonces la definición más actualizada de TEA. Tú muy brevemente nos puedes explicar un poquito por qué TEA y no, porque hay muchas personas que todavía mencionan otros conceptos como Asperger, autismo, autista, y de repente hay un choque de que no es, como que lo toman un poquito ofensivo si uno dice autista, o otras personas como todas, y con Paulina lo hemos hablado en otras oportunidades, como que el Asperger es como una versión muy espectacular, se ríe la Paulina, es como una versión super saiyajin, el presentarse como Asperger. Y aparte que la televisión, desde la ficción, también hay un tema, y digamos los Sheldon Cooper, Good Doctor, que de repente hay una imagen un poquito sobrecargada. ¿Por qué se habla de TEA, de trastorno de espectro? Esa palabra espectro me parece que es bien clave en ese sentido. Sí, por supuesto. Bueno, como les comentaba, es una de las versiones más actualizadas del DSM-5. El síndrome de Asperger está ubicado en el DSM-4, que es el que antecede la última actualización para poder diagnosticar de manera correcta, ¿cierto? En ese y en los anteriores se definía el trastorno del espectro autista como parte de los trastornos generalizados del desarrollo. No era algo aislado, sino que formaba parte de estos trastornos, en donde podíamos encontrar trastornos, el síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el trastorno autista, que era clasificado como algo aparte, como un subgrupo. Entonces, ¿qué hace el DSM-5? Aclara que el trastorno autista no es un trastorno solamente aislado, sino que es algo más generalizado, es un espectro, algo que tiene muchas variantes, que ninguno es igual a otro. Entonces, también, ¿qué pasa? Que se van dando cuenta que algunos de los subgrupos que estaban dentro de estos trastornos generalizados del desarrollo, se encontró por qué pasaba, qué era el componente genético que estaba actuando en esta enfermedad o en este síndrome o en este trastorno. Entonces, ya no podemos encasillar todo junto.
Así que, ¿qué hace el DSM-5? Engloba al trastorno autista dentro del trastorno del espectro autista, que es algo ya más generalizado. En el DSM-4 uno se podía basar en 3 tipos de vertientes, que era la comunicación, la imaginación y todos los comportamientos restringidos. Pero el DSM-5 solo nos entrega 2. Entonces, eso también es otro detalle muy importante por el cual el síndrome de Asperger desaparece, porque en el DSM-5 existen especificadores. Como el trastorno pasa a ser un espectro, algo muy amplio, lo que hace es pedir especificación. Por ejemplo, en la comunicación, en el desarrollo cognitivo, que es la diferencia que el psiquiatra Asperger en aquellos años vio en un grupo de niños, que la única diferencia era que tenían un desarrollo cognitivo mayor, pero compartían los mismos síntomas y los mismos signos. Entonces, también acá nos damos cuenta que ya queda obsoleto, porque el síndrome de Asperger es solo un nombre por este psiquiatra. Entonces, y que vio esta cualidad en estos niños. Por eso el DSM-5 hace la especificación. Pasando a ser un Asperger diagnosticado en aquellos tiempos a ser un trastorno del espectro autista. Por eso las familias de repente todavía les choca el cambio, porque el cambio pasó a ser automático. Una persona que no está actualizada en esto le va a seguir llamando síndrome de Asperger, pero ese niño está dentro del trastorno del espectro autista. Nosotros los profesores tenemos una frase, y si me está viendo mi colega Fernanda, el lenguaje construye realidad. Entonces para nosotros es súper importante como fundación también educar, transmitir el buen uso del lenguaje también. Entonces, por ejemplo, hace poco, Paulina, me gustaría que tú comentaras brevemente lo que ocurrió, que tú compartiste una noticia que ocurrió con una autoridad del gobierno cuando menciona las medidas producto del COVID, las medidas excepcionales que hay para las personas con trastorno del espectro autista, y ella tuvo una mala utilización del lenguaje, calificándolo como enfermedad. Entonces, me gustaría que Paulina opinaras brevemente esa situación, porque si bien la idea de estos live no es caer en excesivo tecnicismo, como muy bien dijo Pilar, pero sí nos interesa educar a la comunidad en ocupar bien el lenguaje. Claro, sí, la subsecretaria de Seguridad Pública fue quien utilizó mal el lenguaje, señalando que los niños con trastorno del espectro autista y otras enfermedades asociadas podían ocupar el salvoconducto más de una vez a la semana. Ese fue un gran error, donde la subsecretaria también manifestó bajo redes sociales debido a la molestia que generó en todas las personas con TEA y sus familiares, como también de las fundaciones, y ya que, bueno, nuestra fundación también pertenece a una de las 27 asociaciones de fundaciones que rigen dentro del país, se hizo llegar una carta a ella señalando su error, donde ella públicamente en las redes de Instagram solicitó las disculpas pertinentes por el error, ya que el trastorno del espectro autista no es una enfermedad, sino una condición. Exacto. Sí, también es importante, con lo que menciona Paulina, es que en el DSM-5 también se consolida una terminología que utilizó Lorna Wing, que es una condición, que no es una enfermedad, es algo que te acompaña durante toda tu vida, y eso también fue un gran cambio. Eso, Pilar, creo que es bien relevante que profundices un poquito en eso, porque de pronto las personas que no están tan interiorizadas de todo, ¿cuál es la diferencia? Porque alguien que lo puede estar viendo dice, bueno, pero enfermedad, condición, como lo mismo. De hecho, nosotras hemos sido muy insistentes con Paulina de que el trastorno espectro autista, debe ser diagnosticado por un profesional de la salud. Entonces, eso también puede implicar para una persona que nos está viendo y nos está escuchando, bueno, si un médico me tiene que a mí diagnosticar de que tengo o que mi hijo tiene trastorno espectro autista, ¿por qué esta insistencia de que no es una enfermedad y que es una condición?
es algo muy relevante. ¿Por qué? Porque ya la mirada va a cambiar. La mirada en cómo vamos a abordar a ese niño, porque cuando hablamos de una enfermedad es algo que se puede curar, es algo que tiene un remedio, es algo que tiene no sé, una opción a mejorarse. Pero cuando hablamos del trastorno del espectro autista, tenemos que pensar que es una condición, que es algo que pasa a nivel del sistema nervioso central. No es que al niño de un día para otro le pasó, se enfermó y después tenemos cura y se le pasó. No, ellos vienen con una forma diferente en el procesamiento de todo, de las emociones, de los sentidos. Su cerebro está formado diferente, tiene conexiones diferentes. El sistema nervioso central no actúa como un cerebro neurotípico. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de base, es imposible hablar de enfermedad, porque es algo pasajero. Bueno, Pilar, excelente. ¿Qué te parece si pasamos los indicadores tempranos? Por supuesto. Bueno, como comentaba adelante, el trastorno del espectro autista es parte de los trastornos del neurodesarrollo. Tenemos una gran variabilidad, de verdad, ninguno es igual a otro. Todos son diferentes, todos son un mundo maravilloso por descubrir. Pero, sin embargo, todos comparten algunos déficits en la comunicación, en los patrones repetitivos, en la interacción social, en las conductas, ¿cierto?, que podemos observar en ellos. Me gustaría que las familias, cuando escuchen hablar del trastorno del espectro autista, imaginaran 3 vasos, en donde en estos 3 vasos vamos a pensar un vasito que es la comunicación, un vaso la interacción social y un vaso las conductas. Cuando un niño se va desarrollando, nosotros esperamos que vayan cumpliendo ciertos hitos del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos frente a un caso de autismo? Vamos a ver que estos vasitos van a empezar a llenarse con cosas atípicas, con cosas que nos llaman la atención, desfases, ¿cierto?, en este desarrollo de lo que esperamos en un niño. En la actualización de los estudios que se han estado haciendo ahora, sobre todo en España, han descubierto que la forma en que se van presentando los modos de inicio del autismo cumplen 3 patrones. Antes uno siempre hablaba de que el niño iba súper bien, pasaba algo y retrocedía. Entonces ahora lo que se ha estado estudiando es que podemos encontrar 3 tipos de patrones. El primero, que es el que describe Kanner, que fue uno de los pioneros que empezó a ver todo el mundo del autismo, que los síntomas aparecen durante el primer año. Después tenemos el que conocemos la mayoría, que el niño se va desarrollando de manera acorde a los hitos hasta el año y medio, más o menos 2 años, y tenemos una regresión, una pérdida de todas las habilidades que este niño había adquirido. Y tenemos el último patrón, que es el que menos se conoce y que es el que se está estudiando más ahora, que son niños que van como de manera adecuada. Se podría decir que son niños que pasan piola, son niños que no logramos observar a tiempo las conductas que ellos están presentando porque tienen habilidades adquiridas que logran, ¿cierto?, mimetizar las dificultades que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que la demanda de su ambiente es un poquitito mayor y empezamos recién a notar algunas conductas que uno dice, chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo resolverlo? ¿O por qué se agobió tanto? ¿O qué pasó? Entonces, esos son los 3 patrones que yo quería compartir con ustedes porque es dentro de lo más actualizado, ¿cierto?, que se está viendo ahora. Perfecto. Paulina nos tiene unos comentarios que han ido llegando para que vayamos revisando, Pauli. Sí, de inmediato. Nos han llegado, bueno, algunas consultas. También les queremos señalar que si necesitan realizarle cualquier tipo de consulta a nuestra fonoaudióloga, nos escriban para nosotros poder irlas consultando, ¿ya? Una de las consultas que nos van llegando es, ¿las señales de trastorno del espectro autista son las mismas en niños que en adultos? Sí. La sigla
La sigla TEA. ¿Es la misma en niño o en adulto? Esa fue la pregunta. No, las señales de autismo son las mismas en niños que en adultos. La sintomatología es que se escucha cortado. No es lo mismo, porque a medida que el niño va creciendo y si no fue diagnosticado, ese niño va a ir tratando de responder a su entorno de la mejor manera posible. Por lo tanto, todo esto va a ir mutando, va a ir cambiando, pero sí vamos a tener comportamientos que son recurrentes en los adultos cuando no fueron diagnosticados a tiempo cuando niños. Perfecto. Por ser, si cuando niño tenías problemas de sociabilización, cuando grande vas a seguir en el mismo contexto, a lo mejor un poco más leve. Exacto. O también puede ser peor. Perfecto. Sí, siempre vamos a encontrar déficits en cómo ellos se desenvuelven a niveles comunicativos, en la interacción social, llevando, por ejemplo, un niño va a tener las dificultades en el juego, un adulto va a tener las dificultades cuando tenga que relacionarse con los amigos de la universidad, con los compañeros del colegio, con la polola, en el trabajo vamos a tener las dificultades, solo que la complejidad y los entornos van a ir variando, pero estas dificultades en cómo yo resuelvo, en cómo yo hago trabajar mi función ejecutiva, que es poder organizar, planificar, ejecutar las cosas que el medio me va pidiendo, las vamos a tener aquí presentes en algún momento. Perfecto. Sí, porque también tenemos quien nos pregunta sobre los niños cuando tienen problemas con las etiquetas, problemas de texturas en la ropa. Se escucha tan cortado, necesito que por favor me lo repitas. Los niños, están acá, ¿cierto? Voy a ver si las puedo ver. Aló, estás como pegada. No te escucho. ¿Me escuchas ahí? Pilar. Apaga el mic. Pilar, ¿me escuchas? A ti sí, te escucho súper bien. A Pauli la escucho como cortada. Lo que preguntaba la Paulina, que preguntan las personas que nos están viendo, qué pasa con el tema de la sensibilidad con las etiquetas. Si eso se repite después. Delante yo les comentaba que dentro de la definición actual se incluyen todas las restricciones sensoriales y dentro de las restricciones sensoriales se encuentra esta cualidad que está presente en muchos niños que tienen, ¿cierto? Mucha sensibilidad al roce, a los objetos extraños, a la ropa, a las texturas, en la alimentación, que no toleran, ¿cierto? Algunos tipos de alimentos, y esto corresponde a alteraciones a nivel sensorial, lo que afecta a los sentidos. Lo de la etiqueta sería una alteración en el tacto, ¿cierto? A nivel de tacto, de cómo ese niño está procesando la información que está recibiendo de su ropa. Y esto es algo que es súper común. En ese sentido, de contarle a las personas que nos están viendo que vamos a tener todo un mes dedicado a todo lo que es trastorno de percepción sensorial, porque es un tema que aborda todos nuestros sentidos. También entender que las alteraciones sensoriales en las personas con condición de autismo es un elemento bien complejo que les complica mucho la vida, porque ustedes tienen que entender que el mundo, todos nosotros, lo percibimos a través de los sentidos. Entonces, cuando esa percepción sensorial, que es la que está vinculada a los sentidos, está alterada, genera una serie de dificultades en las personas que tienen esta condición. Por eso que es un gran tema que en este vivo no lo vamos a tratar, pero sí tenemos un mes completito dedicado a esto. Pilar, ¿te parece que pasemos a las señales inmediatas que tú tenías? Perfecto. Ya, entonces, siguiendo lo que les comentaba delante de estos 3 patrones, se escucha mi bebo. Tenemos las señales inmediatas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, un niño que no balbucea antes de los 12 meses, que no puede señalar, por ejemplo, decir adiós, apuntar con el dedito que quiere un juguete,
Un bebé que no dice palabras sencillas, no dice papá, mamá, abu, ta, agú. Podemos encontrar niños que no dicen palabras dentro, ¿cierto? 2 palabras juntitas. Mamá agua, mamá más, mamá ven. También tenemos pérdida de las habilidades sociales, ¿cierto? Dentro de los primeros meses. Esto, recuerden que es las señales inmediatas. También las podemos dividir en las señales dentro de los 12 meses, que es poca frecuencia de la mirada. Tenemos niños con poquitito contacto ocular, no logran fijar la mirada con el adulto, no logran mirar el objeto que quieren conseguir. Por ejemplo, niños que cuando los vamos a tomar en brazo, no logran anticipar que los vamos a tomar en brazo, entonces se sobrereaccionan, se asustan, generamos una incomodidad. No tienen un desarrollo en el juego, por ejemplo, el juego que utilizamos casi siempre las mamás con el de la mantita, ¿dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? Tampoco. Pareciera que no estamos jugando, que él no tiene interés en nosotros, no llamamos su atención. Podemos encontrar falta de sonrisa social también, que es algo es un hito del desarrollo también importante. Muchas mamás me lo refieren como no, siempre fue un bebé muy serio, un bebé que no se reía, un bebé enojón, un bebé que no le gustaba el contacto físico, que todo le molestaba. Son bebés más o menos hasta los 9 meses que no se alteran ni presentan incomodidad frente a extraños, que la verdad es que les da lo mismo si es la mamá quien los toma, un extraño quien los toma, no muestran como ansiedad por volver a los brazos de la mamá. Pilar, en ese sentido de las señales que tú estás refiriendo, cuando como mamá yo si veo cualquiera de estas señales debiese poner atención, debiese pensar en derivar, porque yo también es importante que de pronto las mamás es como cuando se resfría, estornuda y al tiro como, sobre todo las mamás primerizas que nos pueden estar viendo, y al tiro al pediatra y a lo mejor fue una pelusa y estornudó. Entonces, sí, cuando estas señales sí son una señal de alerta de que eventualmente esa guagua necesita una evaluación un poquito más profunda. Claro, como estábamos hablando de las inmediatas, si yo veo que mi bebé no genera contacto ocular conmigo, sobre todo si yo estoy amamantando y estoy dando leche materna exclusiva y veo que mi bebé no me mira, no presta atención a mis juegos, pareciera que es un bebé sordo, pareciera que no me escucha, que lo llamo, que le hago toda la fiesta posible, pero ese bebé ni siquiera gira su cabeza. Vemos que es un bebé que a lo mejor llora muchísimo y buscamos todas las formas posibles por calmar ese bebé, porque así somos las mamás, que es el pañal, que tiene hambre, que el chanchito, que está aburrido, que buscamos todas las formas posibles, ¿cierto?, de poder ayudarlo. Y no pasa nada, no lo logramos, es un bebé irritable, es un bebé que no se estimula con nada. Esas son las primeras señales que tenemos que ver. Y también sí se te escucha, Pauli, que tenemos que estar atentos. 10-4. Te quería hacer una consulta que nos manda el concejal José Antonio Beas. Sí. Nos consulta. El otro día pregunté y no me respondieron. Cuando bebé los niños, por una reacción natural, buscan de dónde viene el sonido. ¿Un niño con TEA responde a esos estímulos o aún no hay señales a temprana edad? Ya, esto es muy interesante también porque hay niños que parecen niños sordos, pero cuando hay un sonido que es de su interés, algo que él quiere, ¡chum!, dan vuelta la cabeza al tiro. Pero ahí estamos viendo una característica que parte desde los intereses restringidos que puede estar teniendo este niño. Pregunta que nos hace el concejal,
los niños con TEA se caracterizan por los intereses restringidos. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, en lenguaje simple, les gusta algo específico. Por lo tanto, toda su atención está centrada en ello. Y si uno le presenta un estímulo que no tiene relación con su interés, lo más probable es que un niño TEA efectivamente no dé señales de colocar atención. Muchas veces eso lleva a confusión en los padres e incluso profesionales de otras áreas que no son de la salud, como educación, a pensar de que un niño es sordo, a pensar que un niño incluso puede ser maleducado porque yo le hablo y no me contesta, o le hablo y no me mira, pero es por esta configuración a nivel del cerebro, digamos, que tiene un interés específico en ciertos temas, dependiendo de la edad también en ciertos estímulos. Hay niños que les gusta más el estímulo visual, que les gusta más el estímulo auditivo, que les gusta más el estímulo del tacto, y va a buscar estímulos desde esa vía de información. También como de pronto nos enseñan también los terapeutas ocupacionales, que su área muy fuerte en el tema sensorial, hay niños que son buscadores de estímulos, que también es alguna de las características. Otra consulta que es de Pilar Candia Meneses, que dice: ¿qué podemos hacer en caso de encontrar en el metro o la calle a un niño con TEA descompensado? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo uno puede apoyar o contener? Buena pregunta. Cuando nosotros vemos una situación, ¿cierto? Una mamá o un papá, un familiar, un cuidador que ya está con un niño que está descompensado, que está en una crisis, lo menos y lo peor que podemos hacer es estresar más a ese papá. Al contrario, lo que tenemos que hacer es ofrecer ayuda, pero sin ser muy hostigosos tampoco, sino que demostrarle que no es un estorbo, que no está generando una molestia, porque uno como papá se angustia por eso, porque hay muchas miradas observando, muchos ojos mirándote, muchos ojos juzgándote. Mira, la mamá, la pataleta, el berrinche, ya hoy esa mamá no tiene control de su hijo, de su hija. Entonces, es una pregunta bien recurrente. Lo que yo puedo aconsejar es que lo primero es respirar, acercarnos, preguntarle, ¿cómo te ayudo? ¿Necesitas algo? Y lo más probable, esa mamá conoce mucho mejor que nosotros a su hijo. Ella te va a decir, sí, tráeme algo, dame espacio, ayúdame, no sé, a lo mejor con un poco de aire, pero yo creo que esa es como la forma correcta de actuar ante una situación así en la calle, ¿cierto? En un mall, en donde estemos situados en ese momento. No juzgar, no señalar, sino que al contrario, ser positivos, entregar una energía que realmente favorezca a esa familia, porque esa familia ya lo está pasando mal. Entonces ser poco empáticos no sirve absolutamente de nada. Lo mencionamos el viernes pasado, y la idea, yo creo que lo fundamental, justamente, si la descompensación es en un niño o niña, justamente hay que interactuar con el adulto que está a cargo de ese niño o niña, no abordar al niño. O sea, hay que primero flanquear al adulto, que generalmente lo más probable es que sea un familiar o un tutor, claro, que tiene todo un conocimiento, como bien dices tú, de ese niño o niña, y que sabe el manejo. Entonces, también de pronto, no por soberbia, pero de pronto justamente la mejor ayuda es dar aire, como dice uno, dar espacio, y que importantísimo, y necesito subrayarlo, el tema del no juicio. O sea, yo creo que a nosotros, las mamás, los papás, lo que más nos estresa, como bien dices tú, lo que más nos angustia en esos momentos es la presión del medio. Los cuchicheos, que con Paulina lo hemos hablado largamente, que los cuchicheos no son ni tan bajitos en volumen, son bien directos de repente, bien agresivos incluso. Paulina, veo que están llegando comentarios, así que te quiero dar el pase a ti. Sí, mira, bueno, tenemos una mamá que Sole Cuadra nos dice: mi hijo con la fundación ha crecido y madurado, tiene mucho más lenguaje, gracias.
Eso se agradece a ustedes, más que a nosotros, por la confianza de dejarnos poder entregarle las herramientas a sus hijos para salir adelante. Nosotros como terapeutas, esa es nuestra mayor misión, es acompañarlos a ustedes en este proceso, tratar de entregar todas las herramientas que podamos a sus hijos para que ellos puedan desenvolverse, puedan avanzar, ¿cierto? Y puedan estar como núcleo familiar más contentos, más felices, sentirse apoyados, sentirse parte de esto, porque es un trabajo en equipo. Sí, correcto. El concejal Bea nos dice que la pregunta se respondió clarísima. También tenemos a Luisa, la mamá de Diego. Dice, Diego era así cuando era más pequeño, pero hoy a sus 8 años sigue tomando atención cuando le interesa algo. Lo que no le interesa no mira o no hace ningún gesto de interés. Muy tea eso. Sí. Tea eso. Es muy característico. Bienvenidos a nuestro mundo. Sigue. Otra pregunta. Dice, desde mi ignorancia, pensando cuando no había diagnóstico, ¿es posible un desarrollo normal hasta adulto y darse cuenta que tienes TEA? ¿Es normal? Aurora, ¿me puedes replicar, por favor? Sí, pregunte que si es posible desarrollarse de manera normal hasta la vida adulta y darte cuenta ya en la vida adulta que tienes TEA y ser diagnosticado ahí. No es posible. ¿Por qué? Porque una de las características esenciales del trastorno del espectro autista es que tuvo un desarrollo temprano, en edades tempranas. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que había un tercer patrón de características de síntomas y signos? Seguramente ese niño que se desarrolló y fue desenvolviéndose en la vida de manera normal, entre comillas, porque yo creo que siempre hay algo, siempre. Si uno realmente empieza a recordar, empieza a evaluar situaciones que vivieron cuando eran más pequeños, cuando empezó el periodo escolar, que es donde más... Tranquila, Pilar, tranquila, Pilar. Yo voy a continuar nuevamente la idea de Pilar. Sí. Ahí a nosotros nos genera un poquito de rechazo la palabra normal, pero se entiende a qué apunta la pregunta. Efectivamente, el TEA, hacer un trastorno del desarrollo, sí o sí, con o sin diagnóstico, va a dificultar justamente el desarrollo de una manera integral y sobre todo el desarrollo social de una persona a lo largo de que va creciendo. Ahí le dejo el pase a Pilar. Todavía no. Ya, sigo. Todavía no. Sigo entonces. Entonces va a ir alterándose el desarrollo o el cómo se desenvuelve, mejor dicho, esa persona. Entonces esa persona, al verse en ciertas situaciones sociales, sí va a tener dificultades, sobre todo desde la sociabilización, de pronto desde la adquisición de cierto aprendizaje, en el cómo se modula, como decimos nosotros, en cuanto a su interacción con el medio finalmente. Porque la interacción... Ahí sí. ¿Ahí sí? Súper bien todo lo que dice Aurora. Se nota que es una mamá que sabe mucho del tema. Como les decía, tal vez este niño fue desarrollando y adaptándose a su entorno o a su medio, pero tal vez con mucho más trabajo. Que a veces los padres no nos damos cuenta porque los niños no suelen expresar todo hasta que ya están muy agobiados. Entonces, o si es que no hay una buena relación de comunicación. Entonces, para que un adulto sea diagnosticado también con TEA, sí o sí vamos a tener que tener alguna sintomatología en la infancia temprana. Paulina, están llegando varios comentarios. Sí, tenemos uno de Benjamín Leiva donde dice, una pregunta, ¿cómo se puede saber lo que le gusta a un niño con TEA? Ya, ¿cómo podemos saber? Siempre yo creo que nunca debemos olvidar que esa persona es alguien completamente normal, es igual que tú, igual que un otro.
todos tenemos intereses, todos tenemos gustos, a todos nos desagrada más algunas cosas, unas más que otras, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos descubriendo que nos gusta a través de la ejecución. A lo mejor a ese niño le gusta jugar con autitos, les gusta jugar con dinosaurio. En un adulto, esos niños súper computín. Adultos que les gustan mucho las redes sociales, que les gusta la tecnología, que les gustan desarmar cosas, adultos que tú les mueves algo y ¡wow! Desapareció ese algo. Son cosas pequeñas que son súper cotidianas. Entonces, ¿cómo nos vamos a fijar en los intereses? Es que a ese adulto le encanta armar y desarmar, le gusta la robótica, a ese niño le gusta jugar, alinear, le gustan los juegos bruscos, porque a lo mejor es un niño que necesita mucha información sensorial. Es solo observar y prestar atención, porque no olvidemos, es igual que tú, igual que yo. Pauli, siguen llegando comentarios. Sí, correcto. Te digo, Johanna Hunt es una mamá de la fundación que una vez fue a hacer un test de hados. Dice, mi hija antes del año balbuceaba algunas cosas y después dejó de hacerlo. ¿A qué se debe eso? Hoy tiene 3 años y está comenzando a balbucear. ¿Me puedes dar algún tip, por favor, para estimularlo más? Ya, por lo que alcancé a escuchar es que esta niña tuvo una pérdida de las habilidades comunicativas y de algunas palabras que logró, ¿cierto?, expresar. Esta es una característica que pasa y es súper común, es parte casi del cuadro, es lo que más se ve, que estas habilidades que el niño había adquirido las pierde, retrocede un poco, pero eso no significa que no las va a poder volver a adquirir. Si estimulamos e intervenimos de manera adecuada, ese niño va a volver a tener estas herramientas para poder comunicarse con sus adultos, con su entorno. No es un libro de recetas. Uno no puede decir el niño va a hacer esto a los 2 meses de terapia, al mes de terapia, a los 6 meses de terapia. Va a depender, ¿cierto?, de cómo lo abordamos de manera integral, cómo trabajamos con los papás, cómo trabajamos con el niño. La mamá pregunta por qué sucede esto. Sí. Ya. ¡No! Ya, le ayudo a Pilar. Voy a hablar el tema de los tips porque la mamá pide tips. Pilar alcanzó a mencionar de que no hay una receta en este sentido. Entonces, lo que siempre se sugiere para la estimulación del lenguaje verbal es hablarles, aunque suene un poquito simple, pero justamente hablarles de manera clara y siempre estarles conversando, independiente de que el niño conteste o no conteste. Por ejemplo, tú vas a cocinar, y ahí sí. ¿Voy a terminar la idea, Pili? Por supuesto. Tú vas a cocinar, por ejemplo, con tu niño o tu niña, lo invitas a cocinar salvaguardando las medidas de seguridad que implique y le cuentas todo lo que estás haciendo. Lo verbalizas todo. Entonces, ya, hijo, vamos a hacer pancito, para eso necesitamos la harina. Es casi como hacer un programa de televisión, pero y mirarlo, buscarle la mirada, aunque no te mire. Y en el fondo es modular el habla, modular el lenguaje. Cuando hablamos de modular es que uno modela el cómo comunicar. Entonces, eso es una estimulación del lenguaje que es para cualquier niño de edad temprana. Lo que pasa es que tenemos que entender que el TEA, al ser un trastorno del desarrollo, justamente estos hitos del desarrollo no van a la par de un niño o niña neurotípico. Ya una persona neurotípica es aquella que no tiene un trastorno del desarrollo, para que vayamos aprendiendo esas palabras. Pili, no te quiero quitar. Ya, tips. Cuando nosotros tenemos una intervención dentro de los primeros años, es, yo creo que casi una regla fundamental en la intervención, agarrarnos del juego. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intervenimos de manera más natural, cuando entregamos
este acompañamiento del lenguaje, del modelado, de cómo nosotros vamos guiando lo que queremos que el niño imite, reproduzca o nos copie cuando estamos en terapia, siempre debe ser desde el juego, sobre todo en edades tempranas. La pequeña tenía 3 años, ¿cierto? Ya. Cuando son más pequeños, para ellos es mucho más significativo que nosotros los adultos nos acoplemos a el tipo de juego que él esté desarrollando en ese momento. Por supuesto que si no hay un desarrollo del juego, ese va a ser nuestro enfoque, desarrollar juego, porque a través del juego nosotros enseñamos las habilidades que el niño debe tener para poder lograr el lenguaje verbal. Antes de todo lo que es lingüístico, tenemos habilidades precursoras, habilidades prelingüísticas que necesitamos nivelar para tener un colchón para poder desarrollar el lenguaje. Dentro de este colchoncito que necesitamos antes está todas las habilidades de imitación motora gruesa, que si yo salto, el niño salte, que si yo le pego y juego con un martillo, que él pueda también jugar con el martillo. Si yo quiero, le puedo a ese movimiento asociar un sonido, pum, pam, pum, y desde ahí voy jugando a la imitación, ahora verbal, imitación gestual. Necesitamos que él nos mire y ponernos de guata si es necesario en el suelo, no decirle a cada rato mírame, mírame, porque no va a funcionar. Entonces desde el juego sí o sí nosotros nos debemos agarrar para que este chiquitín o esta chiquitina realmente quiera interactuar con nosotros, porque ahí parte todo. Si yo quiero que ese niño se comunique, necesito primero que interactúe. Entonces como tips los invito a que se saquen todos los prejuicios, todos los miedos de tirarse al suelo, de jugar con una sábana, aquí estás, aquí no, con cosas que son de la casa, con arena, masita, las rutinas diarias, bañarse, comer, todas esas cosas las podemos hacer súper entretenidas y siempre verbalizar todo, hasta las emociones. Hija, estoy súper contenta. Hijo, ¿estás contento? Sí, estás contento. Marcamos la emoción en la cara. Estoy enojada, eso no se hace. Hijo, oh, me duele. Ser las mejores actrices, los mejores actores que podamos ser. Sacar esa faceta. Porque créanme que esas cosas son las que a ustedes les van a empezar a mostrar cambios. Cambios en sus hijos. No algo muy... porque no funciona. Y la práctica y las metodologías nuevas que están saliendo para intervenir son todas desde métodos naturalistas, desde el juego, desde cómo tú conectar con el niño, de no estar siempre tú guiando, porque aparte de que si tú siempre estás hablando, puedes perder una instancia comunicativa maravillosa, porque siempre estás rellenando tú. Entonces le quitan los espacios al niño y no respetas tampoco su forma de procesar. Hay niños que son más lentos, que necesitan más tiempo para poder, aunque sea, comunicarse con una mirada, porque eso también es comunicación, no solo lo verbal. Excelente, Pilar, y claro, el lenguaje natural de todo niño o niña es el juego. Y algo que yo he vivido desde mi perspectiva de docente es que yo he sido una peleadora con el mundo adulto, porque considero que el mundo adulto no respeta al mundo infantil. No, para nada. Y obliga al mundo infantil a adaptarse y a actuar desde la perspectiva adulta, situación que les digo a todos los adultos que nos están mirando es inviable, no se puede, porque son niños, no van a ser adultos de menos de 1 metro, son niños, son lactantes, son guaguas, son niños de primera infancia y tienen su propio lenguaje. Y hablamos también con Paulina el viernes pasado que comunicar no era sinónimo de hablar, que hay muchas formas de comunicar, y esta respuesta también se enlaza con lo que preguntó otro de las personas que nos estaba viendo sobre cómo saber lo que entretiene a un niño con TEA. Básicamente, y algo que se genera a través del juego que menciona Pilar, es el vincularse con su hijo, con su estudiante si es la profesora, con su pupilo si es un tutor, con su vecino. La vinculación
nace desde el mirar al otro, conocer al otro. Cuando usted quiere regalarle algo a su polola, tiene que conocerla para saber qué le va a regalar y qué le va a gustar a ella. Entonces, acá es lo mismo, estamos hablando de persona a persona. Estamos pasados del tiempo porque por las interrupciones que hemos tenido. Y me interesa mucho que Paulina pueda, porque han llegado otros comentarios, Pilar. Este en vivo ha sido con harta interacción, así que estamos súper contentos por eso. Ahora, sí, tenemos otro de Andrea Gómez Oyarzún, que nos dice: hola, ¿me podría aconsejar con algunos tips que ayuden a potenciar la pronunciación para las palabras más complejas? Tips para la pronunciación, para la articulación de palabras más complejas. Yo creo que primero que todo habría que ver qué está pasando en los órganos fonoarticulatorios de ese niño para saber por qué él no está logrando articular de manera adecuada. No olvidemos que para poder articular necesitamos tener indemnidad en nuestros órganos fonoarticulatorios, revisar cómo está el frenillo sublingual, revisar. Vamos a pedirle a Paulina que mientras Pilar se reconecta, el concejal Bea nos manda una situación ahí que vivió en Iquique, que sería bueno compartirla. Pauli. Sí, Pilar está así sin audio, pero nos puede mandar su link para ingresarla. Dice José Antonio Veas, que es el concejal del Estado, nos dice: hace algún tiempo en Iquique con mi polola estábamos esperando la luz verde del semáforo cuando un niño la tomó de la mano. Mi polola se asustó en un principio, pero me miró y no se vio, y no sé qué vio en mi cara que le dio tranquilidad. Atravesamos la calle, su mamá, el niño, mi polola y yo. Dice, tomados de la mano hasta completar una cuadra. En eso ella les dice: le caíste bien, y se despidieron. Se dan cuenta los niños cuando alguien le entrega confianza, eso o es una reacción intrínseca de su condición, ya que la mamá les comentó que el niño tenía autismo. Está contando algo que a él le ocurrió. Claro, él está contando una situación que le ocurrió. Bueno, súper bonita experiencia. Yo creo que cualquier niño o niña yo siento que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Paulina, cuando un niño o niña da la mano, es una señal de confianza bien potente de ese niño o esa niña. O sea, ningún niño naturalmente llega y da la mano. Ahí podríamos irnos en una reflexión más bien filosófica incluso al respecto, y lo digo muy en serio, de cómo la energía que todos nosotros tenemos también la transmitimos. Yo he hablado mucho esto de la mirada sin prejuicio. Cuando alguien efectivamente te mira sin ningún juicio ni prejuicio, la reacción natural es que te relajes. Ahora, lo que sí yo podría vincular en esta situación particular del concejal que él hace una pregunta, si es una condición intrínseca de su condición, yo creo que hay una pincelada. ¿En qué sentido? Y ahí, Paulina, no sé si vaya a estar de acuerdo. Los niños y niñas con TEA justamente no tienen tanta apego a las normas socialmente aceptadas. Una de las características como medias graciosas es que son muy buenos para tutear a Pedro, Juan y Diego, digamos. Es como que a la profesora generalmente la tratan por el nombre, y como que se saltan ciertas... no hay mucho protocolo. No hay mucho protocolo, justamente. Eso sí es muy típico de las personas que tienen la condición de trastorno de espectro autista, aunque todas las características que nosotros acá damos son generales, y eso no quiere decir o no son requisitas de que absolutamente todas las personas con TEA tengan todas estas características. Y otra cosa que yo también quería puntualizar, que de pronto hay que distinguir entre una persona con trastorno de espectro autista y otra persona con rasgos de trastorno de espectro autista, que son dos cosas muy distintas.
Es como, por ejemplo, yo si estoy triste un día y me pongo melancólica con la lluvia, no implica que yo tenga una depresión endógena. Son cosas distintas. No sé si ahora Pilar volvió. Probando. ¿Sí? ¿Volvió? Sí. Eso. Estamos con el tema de la articulación para que retomen la idea y en el fondo tú, en resumen lo que tú estabas diciendo, que primero hay que descartar o evaluar si hay algún problema de índole físico propiamente tal, porque de pronto la no buena pronunciación no pasa meramente por una estimulación del lenguaje verbal, de pronto hay que evaluar. Exacto, tenemos que evaluar cómo están estos órganos que yo les estaba comentando, y si no mal recuerdo quedé en cómo está nuestro paladar, en cómo está el niño sublingual, cómo está la musculatura, ¿cierto? Que se ve implicada en el proceso articulatorio, la tonicidad de las mejillas, elevación lingual, cómo está la musculatura que estamos usando para poder pronunciar la L, la R, la S, en la que tenga dificultades el niño. Tips para si ya no tenemos nada, ¿cierto? Que nos indique que hay un impedimento por alguna malformación, por no sé, falta de fuerza en la musculatura. Hay ejercicios que nos ayudan, que es, por ejemplo, realizar ejercicios con el tracto vocal semiocluido, que es poder soplar con bombillas, poder pasar agüita, ¿cierto? Manteniendo en la pajilla, en la bombilla, el agua hasta llegar al otro envase, movimientos linguales, movimientos labiales. No olvidemos que por solo generar praxias vamos a mejorar el lenguaje, eso no ocurre, jamás. Nosotros necesitamos practicar con la palabra, con el sonido, con el movimiento que generamos en ese momento. Solo trabajar aisladamente no funciona, no sirve, porque todas las conexiones que nosotros realizamos en nuestro cerebro para poder hablar y para poder solo ejecutar un movimiento son diferentes. Entonces, esto también pertenece a la actualización de los conocimientos en cuanto a trabajo motor oral. Antes se trabajaba mucho lo que era praxias, que son todos estos movimientos pero aislados. Ahora, con todos los avances que hay, se ha demostrado que realizar solo esto no funciona. No, la verdad es que es perder tiempo. Así que si yo te puedo dar un consejo es que identifiques bien cuáles son sus dificultades y desde ahí entregarle herramientas para que pueda mejorar. Por ejemplo, si una tiene un trastorno fonológico, bueno, y ahí también hay que hacer una pequeña enseñanza, diferenciar un trastorno fonológico de una dislalia. Un trastorno fonológico son dificultades para poder reproducir ciertos sonidos, articular ciertos sonidos. Una dislalia, el niño no puede en ninguna parte de la palabra. No puede decir la R, no puede decir la L. Un trastorno fonológico la puede decir a veces en algunas partes de la palabra, en el comienzo, en el final, sin trabantes. Entonces, súper importante saber bien cuál es la dificultad para poder entregar los tips también. Si quieres, puedes contactarte conmigo, no tengo ningún problema. Y yo te puedo ayudar. Y podemos trabajar en conjunto. Paulina, no sé si hay más comentarios. No, ese sería el último comentario hacia Pilar. Me gustaría a mí, sí, como tuvimos algunas dificultades con las señales comunes, dar a conocer que hay otro tipo de síntomas también asociados, que muchas veces se pasan por alto y que a veces nos están diciendo, hay que ver, que es, por ejemplo, hay mucha hiperactividad, ¿cierto? Hay un exceso de energía o hay mucha falta de energía. Hay mucha impulsividad, actúan sin pensar, no hay medición del peligro, o sea, son niños que de verdad no miden. Hay problemas en la concentración, en la atención, a veces son niños que son un poquitito más agresivos, que se autoagreden,
Podemos encontrar trastornos del sueño, trastornos alimenticios y trastornos también a nivel gastrointestinal. También tenemos que tener eso en consideración, porque me ha pasado, hay mamás que solo se han situado, mi hijo tiene problemas gastrointestinales y ahí quedan, pero nos siguen viendo más allá. Entonces solamente se dedican como a tratar el problema gastrointestinal. Y esto también suele ir a veces de la mano con el trastorno del espectro autista. Tenemos estados emocionales poco habituales. Por ejemplo, tenemos reacciones inesperadas al dolor, umbrales de dolor muy altos. Entonces, también son niños que de verdad se caen, se pegan, pero es como si no les hubiese pasado nada. Y también tenemos algunas dificultades en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, niños que caminan en puntillas. También es otra característica que se suele ver súper común y que también nos pueden dar alguna alerta. Así que eso. Bueno, y todas las dificultades que tenemos con la imaginación, con el desarrollo del juego. Son niños que no juegan. Por ejemplo, imaginar que, a ver, veamos. Esto, aló, es un celular, que el plátano es un celular. Son niños que no imaginan otra funcionalidad para el objeto. Entonces también esas son cositas que a nosotros nos van dando indicios de que algo pasa. No tenemos interés por los hermanos, no quieren sociabilizar, son niños que están más bien aislados, que prefieren un juego único, no aceptan reglas, no aceptan que otro se meta a su juego, no imita gestos, no repite acciones, ¿ya? Y eso como a grandes rasgos, aparte de las señales propias que vemos, ¿cierto? Del poco contacto ocular, de que cuando son un poquitito más grandes, que también es algo importante. Pero si mi hijo habla, mi hijo se comunica, pero ¿cómo lo está haciendo? ¿Cómo es el tono de su voz? ¿Cómo es su prosodia? ¿Es monótona? Pareciera que está hablando todo el rato como un robot, no hay inflexiones, no se nota cuando hacen las preguntas. Esas también son cositas que uno puede observar y ver que pueden formar parte de la sintomatología del TEA. Así que eso creo que... las ecolalias se me quedaban afuera también, que es algo muy importante dentro de la sintomatología. Me estoy aprovechando que al fin este micrófono me quiere. Las ecolalias son cuando repetimos palabras, ¿cierto? Pero sin ninguna funcionalidad. Por ejemplo, yo le pregunto al niño, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y repiten hasta el mismo tono. Entonces, esas cosas también son signos de alerta. O sea, está bien los niños... Los niños cuando están desarrollando y ampliando el vocabulario suelen repetir, pero si vemos que este niño lo está haciendo cada vez que hay que llenar como un espacio, cada vez que uno espera una respuesta o ve tele y después vuelve y repite, es una ecolalia diferida. Entonces también son signos que debemos observar, y eso creo que es como lo que más me gustaría compartir en las señales comunes del TEA, para que podamos conocerlas como papás. ¿Por qué? Porque tenemos que decirlo, el sistema de salud público no está 100% enterado de esto. Hay muchos niños que pasan en los controles sanos, pasan y no los derivan a estimulación temprana, y que yo no entiendo por qué no los derivan. Si son cosas que pasan, las mamás somos súper atentas a nuestros hijos y sabemos cuando algo no está bien. Entonces, nosotras aquí tenemos que estar ahí, empoderadas con esta información, porque tenemos que decirle si en salud privada, al pediatra, ¿sabe qué? Hay algo raro, necesito que usted me derive, necesito que me oriente qué pasos debo seguir, porque sí o sí necesitamos estimulación temprana en ese niño. Mientras antes abordemos, de verdad que la diferencia es súper significativa, porque le vamos a